Hoy en día hay muchos términos que se usan en la política y que nos hemos ido familiarizando poco a poco. Y dentro de un partido de gobierno se habla de los que están con el partido, de los que están en oposición. De igual manera, la iglesia debe estar en oposición con el mundo y con el estilo de vida de libertinaje y de pecado que se vive hoy. Desafortunadamente la iglesia ha perdido su papel. La iglesia en los comienzos era conocida como la iglesia protestante, porque protestaba ante los dogmas que se querían establecer y ellos querían, en un momento dado, defender y plantar los principios, o por así decirlo, los dogmas que estaban en la palabra de Dios. Desafortunadamente la iglesia hoy perdió esa relevancia. Hoy la iglesia no está haciendo oposición al mundo, al contrario, se ha vuelto parte del mundo y ha abrazado la cultura, el mover, el pensamiento del mundo que está vigente en estos tiempos. Y empecemos por mirar qué es el cristianismo. Y es que vivir en el tiempo presente para la eternidad, eso es el cristianismo. Es un estilo de vida que se realiza o se ejecuta en el presente, pero pensando en la eternidad, teniendo en cuenta que la mirada de Dios está sobre nosotros y su ayuda por medio del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Qué bueno sería que la iglesia de hoy fuera consciente de lo que significa la eternidad. Si supiéramos vivir cada momento con la mirada de Dios y si cada acto lo viviéramos a la luz de Dios, reconociendo las consecuencias de nuestras acciones, y tal vez si fuéramos conscientes del juicio de Dios que viene sobre una generación pecadora, si los predicadores estuvieran atentos con un ojo sobre el mismo pueblo pecador y otro sobre el final de este mundo, de esta vida que es el tribunal de Dios, entonces tuviéramos un despertar del Espíritu Santo sobre nosotros y despertaría toda la tierra y así pudiéramos salvar a millones de almas. Como lo planteaba, la iglesia se encuentra adormecida. La iglesia ha descuidado su rol y su papel. La iglesia no está viviendo conforme las escrituras. Para el mundo, desafortunadamente, la iglesia es o lo sienten o lo perciben como ellos. Y a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas y los maestros que exponen la palabra, se les ve como unas personas oportunistas, porque también hay que reconocerlo, desafortunadamente en estos tiempos la iglesia y la religión como tal se ha vuelto un muy buen negocio, al punto que está totalmente desprestigiada, ya sea porque se tiene la mirada y se dirige todas las enseñanzas a tocar el bolsillo de las personas, a ser entretenidas en su alma, en sus emociones, y otros, no lo podemos negar y no podemos desvirtuarlo, ven a la iglesia, a los líderes de la iglesia, llámese sacerdotes, obispos o padres, como se le llama a la iglesia católica, se ven también como unos abusadores. El récord de perversidad, de abuso en niños y todas estas cosas no es algo que podemos ignorar y desconocer. Forma parte de las noticias diariamente en todo el mundo. Entonces, poco a poco, la iglesia ha ido dejando de lado su papel relevante. Y cuanto más la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, aquella iglesia que conoce la verdad, que conoce a Jesús, que está llena del Espíritu Santo, que tiene la palabra servida, que se han predicado y se encuentran en las redes sociales más de 100 millones de prédicas, de enseñanzas, donde hoy en día hay más de 1.000 millones de Biblias impresas, donde hay tantos elementos de la gracia dispuestos. Hay cultos de oración, cultos de ayuno, hay veladas, hay encuentros, hay retiros, hay todos los elementos para que la iglesia sea ocupando un lugar de relevancia, donde la iglesia se haga sentir
no solamente por lo que sabe, no solamente por lo que conoce, no solamente por lo que predica, sino por lo que vive. Pero tristemente no es esto lo que está pasando. Así que no tenemos una iglesia en oposición al pecado, una iglesia en oposición a la cultura, a la moda, al pensamiento, a todo lo que estamos viendo. Es una iglesia que antes aplaude, una iglesia que ora por las cosas como se dan, bendice, celebra y abraza mucha de la cultura y muchos de los preceptos de la sociedad de estos tiempos. Entonces, los teólogos de hoy, óigame bien esto, los débiles púlpitos, el avance de una cultura que acepta el pecado y la aprobación de una cultura que vive conforme a los preceptos de este mundo, en muchos temas como libertad de género, la bendición sobre las relaciones del mismo sexo, es parte de lo que se está viviendo hoy, de lo que se está abrazando. Y es que hoy vemos en el mundo, en la sociedad actual, tres clases de personas. Las primeras son los que temen, las segundas son los que son demasiado ignorantes para temer y la tercera son los que confían en el Dios de la Biblia, que cada vez somos más escasos. Cada vez somos más silenciados, somos más adormecidos, porque la fuerza que trae esta generación, la fuerza que trae la cultura de estos tiempos es avasalladora. Sodoma, que no tenía Biblias, ni tratados evangelísticos, ni cultos de oración, ni iglesias, pero solo se halló un predicador y fue hallado responsable y por ello fue destruida. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que esta generación corrupta escaparán de la ira de un Dios santo, de un Dios que juzga? No, mis queridos oyentes, si no enderezamos nuestro camino, si no abrazamos la gracia, si no tomamos la ruta de escape que el Señor nos está ofreciendo y nos está brindando a través del Evangelio, el juicio que viene sobre la tierra alcanzará a todos y a todas. La iglesia no estará exenta. Es más, la iglesia tendrá un castigo mayor por cuanto fue puesta para ser la luz de este mundo. Fue puesta para sembrar la palabra, para plantar el evangelio y fue puesta para ser la tierra, la sal de la tierra. Fue puesta para que por medio de su testimonio, de su vida, demostrara al mundo que sí se podía vivir bajo los preceptos de Dios, que sí se podía tener un matrimonio santo, que sí se podía vivir en un matrimonio hasta que la muerte los separara, que sí se podían levantar hijos criados en el temor de Dios, que sí se podía levantar una generación de hijos que temieran a Dios, que honraran a padre y madre, que aceptaran la autoridad delegada de Dios a través de sus padres, que vivieran conforme a la palabra de Dios. Una generación que tuviese temor de Dios, respeto a Dios, honra por su palabra, por el testimonio. Entonces no hay excusa alguna. El problema es que hoy se edifican iglesias y las llenan de heno. Se tiene acceso a muchas versiones de la Biblia, pero ni se leen ni se viven. Hablan de Dios, pero no creen en Él. Conocen el Cristo, pero no confían en su salvación. Entonan alabanzas, pero solo se recrean en el ritmo de la música. Entonces, ¿cómo esperamos que termine todo esto? Y hoy, casi todos los congresos, encuentros o retiros reflejan la cultura de la iglesia de Éfeso. Pero se dice que la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Mentira, no es cierto. La iglesia no está en los lugares altos, no está en los lugares celestiales. La iglesia está, óyeme bien, metida con el mundo, está mezclada con el mundo. Y como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, hemos perdido nuestro primer amor. Apocalipsis 2:4. Entonces, si así nos hemos vuelto, así consentimos el pecado y estamos faltos de ese primer amor, consentimos el pecado y no lo combatimos. Es una iglesia, la de hoy, una iglesia fría, una iglesia carnal, perseguidora de lo material, anclada en el presente, con un menosprecio total de lo eterno y amante de placeres. No se arrepiente, no se quiere la vida del Espíritu.
Iglesia, el estado del pueblo de Dios de hoy no está siendo provocado por los medios de comunicación ni está siendo minado por el mundo. El problema y el cáncer está dentro de la misma iglesia. Ya la iglesia no es una piedra en el zapato. La iglesia no está en oposición contra el mundo. No lo olvidemos, la iglesia ha sido triunfante y no en tiempos de bonanza y popularidad, sino en tiempos de persecución. Y hoy la iglesia está buscando la comodidad, está buscando el deleite del mundo, está abrazando todo lo que tenga que oponga al hombre en un estrado de grandeza. Estamos aplaudiendo y celebrando el éxito que se tiene ante el mundo, el éxito, los logros, los bienes que se consiguen. Hoy la iglesia está viviendo para esto, está amando lo material por encima de todo, está viviendo de acuerdo al régimen que este mundo está imponiendo, consume, celebra, se mezcla con el mundo, abraza al mundo en toda su dimensión. Y entonces la iglesia se ha vuelto rimbombante, ha crecido, se ha vuelto numerosa. Pero cuando se le pone el termómetro del evangelio, de la palabra de Dios, aparece como una iglesia totalmente fría, totalmente sumergida en los placeres y en los deleites de este mundo que se manifiestan a través del pecado. No podemos pretender ser la luz del mundo cuando estamos siendo absorbidos por las tinieblas del pecado. Al comportarnos y adaptarnos a una sociedad corrupta y carnal, ¿por qué no se ve un despertar? ¿Por qué no se ve un protagonismo de la iglesia de hoy? Porque el evangelio se ha vuelto, óigame bien, un muy buen negocio. ¿Sí? Así nos percibe el mundo, como les mencionaba hace un momento, como mercaderes de la fe. Los diezmos de las viudas, las ofrendas de un pueblo sumiso son empleados en una vida de lujo, de despilfarro, de los evangelistas y predicadores de la palabra. Hoy muchos siervos de Dios usan el púlpito y la fe del pueblo como un trampolín para sus visiones personales, óigame bien, en el nombre de Jesús. Y no debe ser así. Hoy se usan los recursos, la fuerza que tiene la iglesia, la injerencia que tiene sobre un grupo numeroso para llegar a la política, para alcanzar las pretensiones y las visiones personales de las cabezas y de los líderes de estas iglesias. Y a este tipo de siervo de Dios lo llaman asalariados, así lo denomina la palabra. Pregunto, ¿a personas sí puede Dios confiarles un avivamiento de verdad? No, imposible. Iglesia, predicadores maniquís que se cambian de traje 2 o 3 veces al día, que predican a Jesús del pesebre, pero se hospedan en hoteles de 5 estrellas, que extorsionan a sus seguidores hasta sacarles lo que tienen en el nombre de aquel que pidió un denario prestado para ejemplificar un sermón, y que se visten con trajes de marca y última moda en honor de aquel que vestía una túnica sencilla de jornalero. Comen grandes manjares en recuerdo de aquel que ayunó en el desierto. Tales siervos se consideran dignos de lo que tienen, óigame bien, y demandan más. Y qué tremenda sorpresa el día que ante el juicio salga todo esto a la luz sobre o sabe cuál es el problema, que la iglesia no ha entrado en ese despertar, que está adormecida hoy, pues se ha puesto el evangelio demasiado barato. Triste, pero muy triste. Los púlpitos se han convertido en peldaños para mostrar carisma y dominio de escenario, y el altar, plataformas de showmen y los grupos de alabanza como si se estuviera compitiendo por un Grammy. Hoy se invoca al Espíritu Santo para impartir ayuda, poder, unción, en fin, una oferta de una fe fácil y barata que deshonra al autor de la fe y que mancilla el altar. El altar es un lugar para morir al mundo y al pecado. Y la consigna, hacer lo más fácil posible el andar en el Señor hasta el punto que nos volvemos más misericordiosos que Dios. Y no hay
una verdadera conversión a Dios. Y así el despertar tarda. Así el papel de oposición no se cumple, pues no hay un auténtico y santa vivencia de la vida en el Espíritu. No hay exposición clara y directa de la verdad, porque si lo hago, muchos se pueden ir, y es así como el carismático predicador trae letargo y confusión al pueblo de Dios, donde muchos terminan estancados en su vida cristiana o volviendo atrás. Nunca hubo un nuevo nacimiento, porque lo que hubo fue un manoseo de sus emociones, y todo lo que se vivió fue en el alma y no en el espíritu. Es triste, es duro, pero es la verdad, no podemos callarlo. Y hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que tengamos un cambio y un giro. No podemos seguir siendo parte del mundo. Somos la respuesta a un mundo en tinieblas y en oscuridad. Somos la esperanza, somos el instrumento de bendición, de salvación, de vida eterna por medio de Cristo Jesús, que estamos haciendo la tarea. Dios no encomendó la tarea, óigame bien, a los ángeles. Se le encomendó a la iglesia, a usted, a mí. Tenemos que predicar en tiempo, fuera de tiempo, tenemos que hablar la verdad, pero tenemos que vivirla, tenemos que ser radicales, tenemos que ser firmes, tenemos que declararnos en la oposición. No formamos parte de este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía del reino de los cielos. Somos pueblo santo, somos real sacerdocio. En nosotros hay linaje. El ADN de Cristo está en nosotros. Óigame bien, ¿y cuál es el ADN de Cristo? La santidad, la pureza, la limpieza, la integridad. Ese es el ADN de Cristo. No es la riqueza, no es una vida de reino como nos han mostrado, y que la vida de reino merece tener el último carro, la última casa, la mejor ropa. No, si Dios la da, recíbala. Si su trabajo que usted ejerce honrada, honesta, íntegramente, dignificando el nombre de Dios, le da lo suficiente para vivir por encima de, hágalo, disfrútelo santamente, pero predique la palabra, sea testimonio, sea la luz del mundo, hable las verdades de Cristo, sea la sal de la tierra. Significa viva conforme a la palabra, demuestre al mundo que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede ser un esposo puro, limpio, íntegro, honesto. Óigame bien, fiel a su esposa, a sus hijos, a su familia, que sí se puede ser un empresario limpio, puro. No tome el dinero que no le corresponde, no evada impuestos, cumpla con sus responsabilidades, con su compromiso. Usted es la sal de la tierra cuando lleva un fruto, lleva un testimonio, guarda la palabra y vive conforme al mundo, para que la gente pueda ver si se puede vivir. Sí se puede ser un empresario, sí se puede ser un empleado honesto, sí se puede ser un esposo íntegro, fiel a su esposa, sí se puede ser un buen ciudadano, sí se puede ser una persona correcta, sí se puede hablar en bendición, sí se puede mostrar la paz que Dios da al mundo. Es eso el llamado que tenemos, es ahí donde tenemos que estar. Necesitamos hombres como Gedeón dispuestos a destruir a los falsos dioses. Y óigame bien, antes que faltara la verdad. Allá está en Jueces 4, versículo 25 al 28. O como Elías, dispuestos a enfrentar y a desenmascarar y destruir a los falsos profetas. ¿Lo recuerda? 450 falsos profetas los confrontó Elías y los destruyó. Primera de Reyes 18, del 19 al 40. Los cultos sin Cristo y las iglesias parásitas que atentan, óigame bien, definitivamente a la divinidad y menoscaban el poder, la ira y el juicio de Dios. ¿Tenemos que ser indiferentes a todo esto? Claro que no. Es necesario que hagamos sonar la alarma, pues así ya no somos ni siquiera protestantes. Óigame bien, como nos llamaban al comienzo los católicos, porque ya hoy no protestamos por nada, de nada. Ya somos celosos, ni de la verdad, ni del pueblo que aún están en las iglesias. ¿Saben por qué no lo hacemos? Dos aspectos a considerar. El primero, seríamos perseguidos y denunciados ante la justicia si nos oponemos a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
y todo este mover cultural, óigame bien, y de pensamiento que hay. Si se oponen, hoy hay persecución. Entonces lo más cómodo es no digamos nada, no toquemos este tema, aplaudamos esto y aceptemos esto. Y en segundo lugar, óigame bien, si hacemos parte de la oposición de este mundo, entonces se desocupan las iglesias, se detienen los ingresos y nos quedamos solos. Y esto sí es aterrador para muchos, porque hoy las iglesias están más pendientes del número de personas que llegan a él para cuantificarlos, para calcular el ingreso que generan estas personas en diezmos y ofrendas. Y hoy las iglesias, muchas de ellas están pendientes, estamos recogiendo ¿cuántos? 50, 80, 100, 200, 300 millones de pesos y no podemos caer de ahí. Como una empresa, las ventas no se pueden caer e incluso se proyectan, óyeme bien, mayor ingresos. ¿Qué hay que hacer? Ganar al mundo. ¿Y cómo podemos llenar la iglesia? Pongan el evangelio a un nivel barato. Traigamos a la gente, aquí los consentimos, aquí los hacemos sentir bien, los hacemos sentir cómodos y les damos lo que ellos quieren oír. A cambio de eso, que mantengan el alfolí totalmente repleto, que los ingresos no decaigan. Porque en el nombre de Jesús tenemos que expandirnos, tenemos que abrir nuevas iglesias. Y en realidad no hay preocupación por los perdidos. En realidad es un negocio que está funcionando. Y por eso la iglesia hoy no, o ha perdido su respeto, ha perdido su significancia, su valor, su grandeza, su relevancia. Hoy la iglesia es un negocio más en el mundo y para muchos un muy, pero muy buen negocio. La historia nos narra que hubo tiempos en que la iglesia fue cerrada y perseguida por su intrépido valor. Pero ser luz implica sembrar el reino de Dios en una sociedad que vive en medio de tinieblas. Y cómo se ve un predicador que expone la verdad en las escrituras en este tiempo, se ve como un ignorante, un retrógrada, una persona anticuada, una persona que está desactualizada de la realidad, que desconoce la evolución de la sociedad, óigame bien, y es una persona desinformada de los cambios culturales y sociales que se están dando. Esa es la descripción de un hombre que se para en la brecha, de un hombre o una mujer que predica la palabra, que defiende los principios bíblicos, pero no importa. Nosotros no estamos para agradar al mundo y este es el llamado también para pastores, líderes y siervos de Dios. Usted no fue puesto para agradar al mundo. Usted no fue puesto para ser exaltado, honrado por el mundo. Usted fue puesto para ser una voz, óigame bien, que habla con autoridad, con el respaldo de Dios, con la unción de Dios y con la verdad del evangelio, por encima de todo. Así a muchos les duela, así muchos no lo aplaudan ni lo celebren. Hoy se necesita predicadores y un pueblo que no tenga miedo, que desafíe a esta generación, a esta sociedad, que no tenga miedo a los demonios que manejan todo este pensamiento y revolución cultural. No olvidemos, Hechos nos narra el arranque de la iglesia, perseguidos, apedreados, lanzados al fuego, a los leones. ¿Y por qué la iglesia de hoy vive en una colcha de comodidad? Y no desafiamos ni al mundo caído, ni a los demonios, sino que vamos a la iglesia como reunirnos en un círculo social que me conviene y me entretiene. Puede tenerse edificios llenos, pero sin un despertar a la vida de Dios. Otro factor que demanda la iglesia de hoy y que le ha quitado relevancia a la iglesia y que no la ha dejado estar más en la oposición es que falta ardor por la oración. Iglesia, hoy no hay carga por orar, hay hipocresía. Hoy en la iglesia sabemos que es necesario orar, sabemos que Dios responde la oración y el pueblo dice de acuerdo. Entonces se les invita, se les convoca a orar y no asisten. Hipócritas, es eso. Cuando sabemos, y recuerde que a los ojos de Dios el pecado de omisión existe y es real. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos,
se tomará como pecado. No hay un despertar del Espíritu Santo porque no hay carga en la oración por almas completamente regeneradas. Se está sustituyendo la agenda de la iglesia primitiva por retiros, por seminarios, por conciertos, etc. El Nuevo Testamento, en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 17, exalta algo del ministerio y vida de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y aunque en el Antiguo Testamento vemos a Elías como profeta, el Espíritu Santo nos muestra esta faceta del poder en Elías. Oraba fervientemente. Esto la iglesia hoy no lo hace. Hoy es una oración rápida, corta, por los alimentos y por peticiones que en realidad son más exigencias que cualquier otra cosa. Hoy no se busca el rostro de Dios. Hoy no se busca la llenura del Espíritu Santo. Hoy no se busca el temor de Dios. Hoy no se busca el poder de Dios para vencer el pecado. Hoy queremos el poder de Dios para poseer, para ocupar la posición que nos corresponde como cabeza y no cola, de estar encima y no debajo. Pero esto se refiere, óigame bien, a exaltar el nombre de Dios, a estar por encima del pecado, por encima del poder de Satanás y del mundo de las tinieblas. Pero hoy la iglesia está en otro plan, está en búsqueda de otras cosas. Hoy las oraciones son por necesidad o peticiones por algo que se quiere. Iglesia, el único poder al cual Dios atiende es el de la oración. Hoy sabemos por teoría que la oración tiene poder, pero no oramos. Hacemos muchas cosas para Dios, obras de caridad, retiros, tomamos partido en la política y peleamos hasta el fin por nuestros ideales, escribimos libros, pero ¿quién confrontará, óigame bien esto, las huestes de maldad que atacan a la iglesia y que tienen el control de todo el pueblo de Dios? ¿Quién se negará, óigame bien, dejar una buena vida, una buena comida, una posición de esplendor, y lo dejará todo para liberar al pueblo de Dios de las garras de Satanás y traer almas al reino de Dios lavadas por la sangre de Cristo? No queremos ningún sacrificio. Montamos el show, se monta el culto, se preocupa por una buena show, por una buena manifestación, y hasta ahí. Que la gente salga entretenida, que la gente se divierta, que la gente salga contenta, y será más que necesario o suficiente. Y para terminar, la iglesia no está en oposición al mundo. La iglesia se encuentra adormecida porque le quitamos la gloria a Dios. Escuche, Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. Es fácil tomar la gloria de otras personas, pero no buscamos la gloria de Dios. San Juan capítulo 5, en el versículo 41 y en el versículo 44, dice la palabra: gloria de los hombres no recibo. Y el 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único? Hablamos de nuestra iglesia. Dios, nombramos a Dios, nombramos los logros, nombramos las hazañas, y lo peor es que todo es recibido de gracia, pero la gente está buscando los halagos, las aprobaciones, y olvidando que todo vino de Dios. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Hay iglesias que usan hoy hacer obras de misericordia, repartir mercados, llegar a muchos lugares, predicando la palabra. Inicialmente se ve bien, pero a veces se encuentra uno que van detrás de otras cosas. Yo he sabido de iglesias que están peleando ante el bienestar familiar, que se le entreguen comedores comunitarios y una asignación. Entonces el propósito de la presencia de todo esto, ¿qué es? Es conseguir beneficios del gobierno para que se fortalezca más un negocio que se tiene. O sencillamente se llegan a lugares apartados y se impacta inicialmente, pero después se van detrás de ¿qué? De votos. Necesitamos los votos de esta gente para las próximas elecciones. ¿Y cómo se le llega? Mira, hicimos esto,
Llevamos 4 o 5 años en la zona repartiendo mercados, haciendo actividades, haciendo cosas de recreación, llevando grupos de alabanza. E inicialmente el propósito, el punto de partida es muy loable, es aprobado y todo, pero en realidad ¿qué se pasa? Se quieren los votos y todo. Se hacen actividades cada una vez al mes o algo, entre comillas se impacta, se invita a la iglesia, pero no se hace. Y hoy se quiere levantar, digamos, o fortalecer los cultos de la iglesia. Entonces se van a estos lugares y todo, pero no se preocupa por levantar una iglesia allí, con personal de allí. Se tienen actividades grandes en la iglesia, pero el propósito es otro. Y eso es la realidad. Estamos actuando y pensando como lo hacen los políticos del mundo. Todo con un propósito, detrás después de conseguir los votos, de conseguir las cosas que las personas nos pueden dar y que nos van a beneficiar. Entonces, es importante esto. Es importante entender que no podemos seguir así. No podemos seguir actuando como el mundo. Amamos la alabanza de los hombres. Levantamos, óigame bien, las manos y nos mostramos carismáticos para que la gente nos halague. Bendecimos a la gente con promesas como si fuéramos políticos y vendedores o mercaderes de la fe, y así no es. Oh Dios mío, por favor bendícenos con un quebrantamiento. Señor, de verdad bendícenos con reconocer la condición. Somos una iglesia hoy en día más mundana y con un actuar y con un pensamiento más del mundo que lo que el Señor mismo demanda de cada uno de nosotros. Devuélvenos, Señor, esa pasión por los perdidos. Te lo rogamos, Señor. El Evangelio es el mismo fuego alimentado por la llama del Espíritu. Y hoy nos hemos vuelto una iglesia tan negligente que nosotros mismos queremos avivar ese fuego a través del carisma, a través de lo agradable, de lo chistoso que somos. Hoy en los púlpitos se presentan programas y show de gente haciendo chistes, haciendo payasadas, riéndonos. Y como la gente se ríe, como la gente lo celebra, entonces sencillamente se pone todo esto en la categoría de ¿qué? Del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Y no es así. El Evangelio, entonces, lo estamos llevando a un nivel muy por debajo de lo que realmente equivale. La palabra de Dios lo dice muy claramente: no echéis las perlas a los cerdos. La enseñanza del cristianismo comienza con la cruz y luego con la llama del fuego que limpia y cambia a las personas. Esto ya no se predica. Es más relevante que la gente se ría y celebre el show. El Evangelio es real. Iglesia, el Evangelio de verdad trae gozo. Cuéntelo y compártale las buenas nuevas. Hable del Evangelio con convicción y seguridad. Dígale a la gente lo que Dios verdaderamente ha hecho con usted, en el espíritu, en su carácter. No muestre o no celebre el carro, la casa y mire lo que me ha dado, porque eso es por debajear el Evangelio. Dios no murió para eso. Dios no dejó todo para que nosotros ahora nos enriqueciéramos y viviéramos para este mundo y de acuerdo a los preceptos de este mundo. Recuerde que esto impacta porque estamos viviendo en una sociedad bajo la filosofía del materialismo, bajo aquellas cosas de que yo valgo, yo soy relevante por lo que tengo, por lo que poseo, por lo que exhibo, por lo que me pongo. Por eso es que hoy es tan relevante la marca del teléfono que tú tienes, el reloj que usas, si se puede conectar a tu teléfono y si refleja poder, si refleja grandeza. Hoy es relevante los tenis, los zapatos, el bolso, todo lo que se usa. Y si la marca está en un logo bien grande que se pueda notar, que pueda ser significativo, es importante. Entonces, esto es lo que está marcando y está mostrando a la iglesia. Y la iglesia está afanada por obtener eso. Y cuando usted ve una persona del mundo y ve una iglesia, cuando usted ve un líder del mundo, un político y ve un líder de la iglesia, un pastor, se visten iguales. Ambos están a la moda, ambos impactan, ambos quieren impresionar a otros, porque ese es el estándar de la sociedad y del mundo actual. Entonces, dejamos de lado la relevancia, dejamos de lado lo que verdaderamente pesa.
Y el personaje principal del Evangelio, Cristo. Hable y predique a Cristo. Presente a Jesucristo por encima de todos. Hoy tenemos una gran responsabilidad, iglesia, y esa responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los evangelistas y sobre el pueblo en general. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo, con un mensaje que confronte y penetre los corazones de cada oyente. Así que no calle y no se parezca más al mundo, marque la diferencia. Usted está en oposición, usted forma parte de la oposición de los preceptos de la cultura de este mundo. Usted no puede ser de los que se emborrachan, ni de los que se drogan, ni de los que destruyen su hogar. Usted no puede ser parte de los que son deshonestos, de los que consumen drogas. Usted no puede ser parte de esto. Usted no puede ser parte de los que se acuestan, óigame bien, con personas del mismo sexo. Usted no puede ser parte de los que aprueban esto. Usted, querida joven, no puede ser parte de las chicas que hoy sin ningún problema se practican un aborto. Usted no puede ser parte de esto. Usted es diferente. Usted fue lavada con la sangre de Cristo. Usted fue sellada con el Espíritu de Dios y usted está puesto para marcar la diferencia. Usted se encuentra en la oposición. Usted no está en el gobierno de Satanás, en un mundo de tinieblas, de oscuridad, de pecado y muerte. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, has despertado nuestras conciencias. Y gracias, Señor, porque no solo consuelas corazones, sino que también nos exhortas y nos llamas, Señor, a que nos despertemos, a que formemos parte de la oposición de este mundo, de los preceptos, de los dogmas de este mundo. Hoy son miles los que cada minuto parten sin ti a la eternidad. Y muchas personas, creyendo ser cristianos, se van directo desde las bancas de una iglesia, de las sillas de una iglesia, al mismo infierno. Ayúdanos con nuestro desinterés. Despierta en nosotros compasión por las almas. Señor, amor por los perdidos, necesitamos eso. Haz de nosotros personas y mensajeros de la verdad con un corazón sensible. Vuélvenos, Señor, una iglesia que ora en el poder del Espíritu Santo y no habladores de palabras superficiales. Que sea una realidad en nosotros y que el Espíritu Santo, quien hace la obra, Señor, se manifieste cada día más con nosotros. Señor, que haya un despertar del Espíritu en tu pueblo. Revístenos de tu unción para predicar y que la gente se convierta. No queremos hacer nada que tu Santo Espíritu no esté dirigiendo. Llévanos a quebrantar nuestro espíritu y doblar rodillas buscando tu unción, tu presencia, tu rostro, tu corazón por encima de todo. Señor, purifícanos para ser vasos de honra y así ser usados conforme a tus propósitos. Señor, permítenos entender la urgencia de predicar el Evangelio, pues el tiempo es corto. Prepara cada corazón para recibirte y caminar contigo mientras la gracia se encuentre vigente. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.